Hola, ¿qué tal están? Les saluda nuevamente el profesor Lester García. En esta clase del día de hoy vamos a aprender acerca de las operaciones con números naturales. Básicamente son 6 las operaciones que podemos realizar con los números naturales. La suma o adición de números naturales, la resta de números naturales, la multiplicación de números naturales, la división de números naturales, la potenciación de números naturales y la radicación de números naturales. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en lo que es la suma o adición y la resta de números naturales. Bueno, empezaremos con la primera de nuestras operaciones más básicas, que es la suma o adición. Esta es una de las operaciones más común empleadas por todos y vamos a conocer el día de hoy sus partes. Tenemos que la suma puede realizarse tanto de forma vertical como de forma horizontal. ¿Cuáles son sus partes? Pues bueno, tiene los sumandos, el total, que es el resultado de sumar estos dos, y el signo de la suma. Tenemos acá, cuando lo trabajamos de forma horizontal, los sumandos, el total, que es el resultado de sumar estos dos números, y el signo. Antes de empezar a ver cómo realizar la suma de números naturales, vamos a hablar acerca de las propiedades de la suma de los números naturales. Y debemos de tener en cuenta algo muy importante, y es que las propiedades son de las operaciones y no de los números. Empecemos. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad de la cerradura. La propiedad de la cerradura dice que si yo sumo dos números naturales, el resultado es un número natural también. Veamos estos dos ejemplos. En este ejemplo A, tenemos que 5 y 9 son números naturales. Si yo sumo 5 más 9, su resultado es 14. Y 14 es un número que pertenece a los números naturales. En este ejemplo B, tengo 1248 y 2000. Ambos son números naturales. Por lo que al sumar 1248 más 2000, su resultado es 3248. Y este resultado, 3248, es un número que pertenece al conjunto de los números naturales. Otra forma de expresar la propiedad de la cerradura es que dados dos números, A y B, que pertenecen al conjunto de los números naturales, estos dos al sumarse me dan como resultado un tercer número C, que también pertenece al conjunto de los números naturales. La segunda propiedad que vamos a analizar es la de asociatividad. Esta propiedad dice que yo puedo asociar los números naturales de una suma sin alterar el resultado de la operación. Es decir, si yo tengo 3 más 7 más 9, cuando yo sume estos tres números, su resultado es 19. Pero la propiedad dice que yo puedo asociar a sus números, es decir, 3 más 7 me da 10, más 9, 19. O yo puedo venir y asociar 7 más 9, lo que me da 16, y le sumo 3 y su resultado es 19. Otra forma de poder expresar esta propiedad de asociatividad es que dados tres números, A, B y C, donde estos números pertenecen al conjunto de los números naturales, yo puedo asociar la suma de A más B y sumarle C. O puedo asociar B y C y el resultado de esto, sumárselo a A. Las otras dos propiedades que vamos a analizar son la existencia o presencia del elemento neutro y la propiedad de la conmutatividad. La existencia o presencia del elemento neutro dice que si yo tengo un número natural y a este número natural yo le sumo 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, voy a obtener como resultado el mismo número natural. Es decir, si yo tengo 0 más 20, eso es igual a 20. O tengo 20 más 0 es igual a 20. 20 es un número natural. Le estoy sumando 0 tanto por la izquierda como por la derecha y obtengo como resultado el mismo número natural. Otra forma de decirlo es que dado un número A, le puedo sumar 0 por la izquierda o por la derecha y obtengo como resultado el mismo número natural. Por lo que
El elemento neutro en la suma es el 0. La propiedad de la conmutatividad. La propiedad de la conmutatividad dice que yo puedo cambiar el orden de los sumandos sin cambiar el resultado de la operación. Es decir, si yo tengo 15 más 12, esto es 27, yo puedo cambiar el orden de estos dos sumandos a 12 más 15 y eso sigue siendo 27. Conmutar significa cambiar. Otra forma de decir esto es que dado dos números A, B, al sumarse me dan como resultado un número C. Y yo puedo venir y cambiar el orden de realizar la suma. Es decir, en lugar de ser A más B, voy a hacer B más A y sigue siendo el mismo resultado. Es decir, el número C. A, B y C representan cualquier número natural. ¿Sí? Se usan letras para representar de que puede ser cualquier número. Por ejemplo, A podría ser 5, 10, 20, 30, 1000, 2000, etc. Es porque de esta manera nosotros hacemos más general cada una de las propiedades y no se da a pensar de que únicamente se puede hacer con estos números de acá. Cabe aclarar que los números que hemos escogido simplemente es un número de infinitos números naturales que hay. Bueno, pasemos entonces a los ejemplos de suma de números naturales. Ahora que ya conocemos las partes de la suma, sus propiedades, ya podemos hacer o efectuar operaciones de suma. En estos ejemplos que nos dan acá, nos dicen, sume 9.835 más 692 más 7.275. Si ustedes se dan cuenta, nos dan una suma de forma horizontal, por lo que para que sea más fácil o más práctico, lo vamos a poner de forma vertical, asegurándonos que cada número, de acuerdo a su valor posicional, coincida con el valor posicional de los demás sumandos. Es decir, unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, etc. Tomo el primer número, 9.835, a continuación 692 y 7.275. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar. Y procedo a sumar. 5 más 2 son 7. Y 7 más 5 son 12. Llevo un acarreo de 1. 1 más 3 son 4. 4 más 9 son 13. Y 13 más 7 son 20. Escribo el 0 y llevo un acarreo de 2. 2 más 8 son 10. Más 6 son 16. Y más 2 son 18. Aquí escribo el 8 y llevo un acarreo de 1. 1 más 9 son 10. Y 10 más 7 son 17. Por lo que el resultado de la operación es 17.802. En este segundo ejemplo nos dan el número 9.302 más 487. Por lo que lo ponemos nuevamente de forma vertical y esto será 9.302 más 487. Unidades, decenas, centenas, unidades de millar. 2 más 7 son 9. 0 más 8 es 8. 3 más 4 son 7 y el 9 únicamente lo bajo. Por lo que el resultado es 9.789. Nuestro siguiente tema es la resta de números naturales. La resta de números naturales, así como la suma de números naturales, es otra de las operaciones más empleadas en la vida cotidiana. La resta tiene sus partes. Tenemos acá que las partes de la resta son el signo, corresponde a este signo menos, el minuendo, que sería este número de acá, en este caso es 18, el sustraendo, que sería el 5, que es el mismo de acá, y la diferencia, que es el resultado de restarle a 18, 5. Así como la suma, la resta puede realizarse de forma vertical o de forma horizontal. Otra forma de expresar esto es decir, que para los números A, B y C, donde A y B pertenecen al conjunto de los números naturales, la diferencia de A con B va a ser igual a C y C
va a pertenecer al conjunto de los números naturales si y solo si A es mayor o igual que B. Es decir, si el minuendo es mayor que el sustraendo. Caso contrario, la resta no se puede efectuar porque el resultado que vamos a obtener es un número que ya no pertenece al conjunto de los números naturales, sino que pertenece al conjunto de los números enteros. Hemos dicho entonces que las partes de la resta son el minuendo, que es el número al que se le va a restar, el sustraendo, es el número que se va a restar, y la diferencia, que es el resultado de la resta de 18 menos 5, es decir, la operación de realizar la resta entre el minuendo y el sustraendo. Para que la diferencia pertenezca al conjunto de los números naturales, se debe de cumplir que el minuendo debe ser mayor o igual que el sustraendo. Caso contrario, la resta o la diferencia no va a pertenecer al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, no la vamos a poder realizar en este conjunto de los números naturales. Hay algo importante que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos con la resta. Y lo primero es que la resta no es cerrada. Es decir, que si el minuendo es menor que el sustraendo, la diferencia que nosotros vamos a obtener es un resultado que tiene un signo negativo. Y ese número con signo negativo no está definido entre los números naturales, por lo que será parte de los números enteros. Segundo, la resta no es asociativa. Es decir, yo no puedo hacer asociaciones entre las cantidades que se están restando porque no me va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, si tengo 15 menos 8 menos 6, esto es 1. Si yo asocio 15 menos 8 y al resultado de esto, que es 7, le resto 6, me da 1, si se cumple. Pero si yo vengo y asocio 8 menos 6 y el resultado de esto se lo resto a 15, sería 8 menos 6 es 2 y 15 menos 2 son 13, lo que no coincide con lo que ya habíamos hecho acá, por lo que la resta no es asociativa. La resta no es conmutativa, es decir, yo no puedo cambiar el orden de las cantidades que se está restando porque de igual manera los resultados me van a cambiar siempre. Es decir, tomando como referencia este ejemplo de acá, si tengo 15 menos 8 menos 6, yo ya sé que su resultado es 1. Si yo cambio el orden de estas cantidades y digo, bueno, 8 menos 15, caemos en el caso donde el minuendo es menor que el sustraendo, por lo que esta resta no está definida dentro del conjunto de los números naturales. Lo mismo para este otro caso de acá. Lo que yo he hecho acá es cambiar de posición cada una de las cantidades que se están restando, por lo que la resta no es conmutativa porque no voy a obtener siempre los mismos resultados. Este resultado pertenece a los números naturales, pero este no pertenece a los números naturales, al igual que este de acá. También debemos de tener en cuenta que no existe elemento neutro, es decir, en la suma el elemento neutro dijimos que es el 0, porque a una cantidad yo le puedo sumar 0 por la izquierda o 0 por la derecha, pero en el caso de la resta yo no puedo hacer eso, porque si yo digo, por ejemplo, 5 menos 0, eso va a ser 5, pero si yo vengo y en lugar de hacer 5 menos 0, hago 0 menos 5, el resultado de esto es menos 5. Por lo que no hay elemento neutro para la resta porque no se obtiene el mismo resultado cuando resto 0 por la izquierda o 0 por la derecha. La resta y la suma están relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo 10 menos 3, su diferencia es 7. Pero si yo vengo y sumo el sustraendo más la diferencia, obtengo el minuendo. Es decir, el minuendo es igual a la suma del sustraendo con la diferencia. En este otro ejemplo de acá, 25 menos 8 es igual a 17. Por lo que el minuendo 25 es igual al sustraendo más su diferencia, donde 8 más 17 me da como resultado 25. Por lo que podríamos decir que esto puede servir como una prueba
para la resta de números naturales. Veamos estos dos ejemplos que tenemos acá. En este primer ejemplo nos dicen reste 23 menos 21. El minuendo es mayor que el sustraendo, por lo que la diferencia se va a encontrar entre el conjunto de los números naturales. Esto está en forma horizontal. Por comodidad yo lo voy a poner en forma vertical, por lo que esto será 63 menos 21. Unidades con unidades, decenas con decenas. 3 menos 1, 2. Y 6 menos 2 son 4. Por lo que podríamos hacer la prueba de sumar el sustraendo con la diferencia y me tiene que dar el minuendo. Y efectivamente, si yo vengo y sumo 21 más 42, me da como resultado 63, que es el minuendo. En este otro ejemplo de acá, nos dicen reste 235 de 6.496. Es decir, a 6.496 le tengo que restar 235. Lo escribo de forma vertical, 6.496 menos 235. Me aseguro que unidades estén con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Y procedo a hacer la operación. 6 menos 5, 1. 9 menos 3, 6. 4 menos 2 son 2. Y este 6 únicamente lo bajo. Por lo que la diferencia es 6.261. Y de igual manera se puede hacer la prueba de que al sumar el sustraendo con la diferencia obtengamos el minuendo, que es 6.496. En los ejemplos anteriores pudimos darnos cuenta que no hubo necesidad de hacer ningún acarreo negativo. Esto es porque cada dígito del minuendo es mayor que cada dígito del sustraendo. Pero estos dos ejemplos no son esta situación. En este ejemplo número 3 nos dicen reste 15 de 32. Es decir, a 32 le debemos de restar 15. Por lo que lo vamos a colocar de forma vertical, 32 menos 15. Observen que en este caso el 2, que es el primer dígito del minuendo, es menor que el primer dígito del sustraendo, por lo que deberemos de realizar una resta con acarreo negativo. Es decir, el 3 le deberá de prestar una decena al 2 para que se pueda restar con el 5. Por lo que el 3, al prestar este acarreo negativo, hace que este 2 se convierta en 12 y él quede con valor de 2. Por lo que esto será 12 menos 5. 12 menos 5 son 7. Y 2 menos 1 es 1. Por lo que la diferencia de 32 menos 15 es 17. A esto de acá se le llama acarreo negativo. En este ejemplo número 4 nos dicen reste 9.927 menos 568. Los vamos a poner de primero de forma vertical. Esto será 9.927 menos 568. Unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Y podemos observar nuevamente que los primeros dígitos del minuendo son menores que los primeros dígitos del sustraendo, por lo que deberemos de realizar una resta con acarreo negativo. Es decir, este 2 le prestará a este una decena para que este quede con valor de 17. Este quedará con valor de, ya no será 2, sino que será 1.
Procedemos a restar. 17 menos 8 son 9. Es decir, 17 menos 8 son 9. Ahora, este 2, que ahora vale 1 porque prestó una decena al número 7, ahora quedó en valor de 1. Por lo que 1 menos 6 no se puede realizar, por lo que este 9 deberá restarle una decena al número 1 para poderse restar. Por lo que esto será 11 y este quedará en valor de 8. Entonces esto será 11 menos 6 son 5. Y 8 menos 5 son 3. Y este 9 únicamente lo baja. Por lo que el resultado será 9.359. Es así como nuevamente llegamos al final de esta clase. Algunas de las conclusiones que podemos sacar acerca de este tema es que la suma tiene propiedades. Es asociativa, es conmutativa, cuenta con un elemento neutro, es una operación cerrada también, mientras que la resta es una operación que no tiene propiedades, es decir, no es asociativa, no es conmutativa, no tiene elemento neutro, ni tampoco es cerrada. Y debemos de tener en cuenta que para poder realizar restas o diferencias entre el conjunto de los números naturales, el minuendo debe ser mayor o igual que el sustraendo. Gracias.